Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Rodríguez, aquí en el Roco Peruano. El día de hoy inauguramos una sección muy importante de videoreportajes, y es que son temas muy diversos por conversar, pero el día de hoy veremos de que es un tema de mucho interés para la sociedad. Los medios de comunicación tienen mucha influencia sobre la opinión pública, el accionar misma de la sociedad y el discernimiento en las decisiones políticas, si es que vamos a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, alguna posición. Los medios de comunicación, de una forma invasiva, las televisoras, los canales, radio y redes sociales manejan un editorial para cambiar la opinión pública en los momentos coyunturales para que se logre un objetivo, un fin, que no solo es un problema de nuestro país, sino también internacional. He ahí la influencia que exteriormente existe, porque son regidos por una agenda común, la agenda globalista, la Agenda 2030. Por eso hoy tenemos dos invitados importantes, donde comentarán sobre los medios de comunicación y su influencia, de forma específica en Perú, cómo transgiversan la información, cómo es que son financiados de forma exterior para sacar provecho en casos judiciales. Y bueno, exclusivamente así es. Hablaremos del caso de Alan García. Así que no te muevas, que comenzamos con pie derecho. Comenzamos. El gran alcance de los medios de comunicación y su cuota de poder cuando grupos son los dominantes. Como podemos ver, de arranque, tenemos grupos bien marcados en la cantidad de medios de comunicación masivos en realidad, desde televisoras, desde periódicos, portales e incluso ciertas asociaciones vinculadas a ellos de forma directa. Entonces, estamos hablando que la comunicación y el mensaje literalmente fluye a forma útil para lo que desean transmitir. ¿Cuál es la opinión con respecto al tema de medios de comunicación, su gran alcance, la masividad que estos medios pueden tener y qué tanto poder para las masas puede existir a través de los medios de comunicación? Muy bien, los medios de comunicación siempre han sido la principal fuente de información, de generación de corrientes de opinión y también de manipulación en muchos casos. Esto hay que remontarse a la época de la posguerra, cuando se evalúa que a través de diversas teorías de la comunicación se ha manejado la opinión pública, ¿no? Existe lo que se llama el recorte de la realidad, es decir, cada medio tiene una visión de la realidad y, y sabe qué parte de la realidad mostrar. Eso es muy importante de saber. No es que de manera objetiva todos los medios miran desde la misma ventana la realidad. Cada cual la mira desde su perspectiva y hace el recorte de la realidad que le parece, que cree o que le conviene. Lamentablemente esto ha sido así siempre, más aún cuando surge la llamada prensa amarilla o amarillista, según se le quiera llamar. En la actualidad, esto se ha quebrado un poco a raíz del surgimiento de las redes sociales. Las redes sociales han permitido que surjan opiniones disidentes en muchos casos y también el surgimiento de gran cantidad de podcasts, de webs, de blogs, incluso de medios alternativos a los medios oficiales, que en muchos casos muestran mejor y sin compromiso alguno la realidad, porque no están comprometidos con un financiamiento o con una posición ideológica o ningún tipo de compromiso. Eso es lo que nos toca ver ahora y yo creo que eso es positivo, ¿no? El surgimiento de una gran libertad de expresión, pero que también tiene su lado negativo, como todo en esta vida, ¿no? La posibilidad de los fake news y de también
la creación de falsos creadores de contenido y también de falsos comentaristas. Estamos en una situación de tránsito que no sabemos a dónde nos va a llevar finalmente, pero esa es la realidad. Sin embargo, es una triste realidad que la manipulación puede llegar a través de estos medios masivos, ya que tiene un gran alcance. Ciertas editoriales gobernadas por ya ideologías que de alguna forma van socavando nuestra cultura y van destruyéndola. Pero he ahí el rol importante de defender nuestra soberanía y de buscar la verdad. Aunque la manipulación sea grande, porque, digamos, es un canal a través de donde pueden transgiversar mucha información. Y asimismo, ¿no? Como usted mencionaba al principio, estamos hablando de que al 100% hay ciertos medios de que no muestran la objetividad tal cual es, pero que tienen de alguna forma algún tipo de intención y a la vez de manipulación frente a la opinión pública. ¿Qué tanto se podría comentar acerca de las editoriales que tienen este tipo de intención? Y bueno, si aterrizamos un poco aquí en nuestro país, en casos que van sucediendo y van suscitando y a la vez en tipo de declaraciones, van saliendo a la luz cómo las editoriales se van tornando conforme son, entre comillas, necesarias. Mira, ese es un tema muy sensible en el Perú, ¿no? Hemos visto cómo la prensa en algún momento lamentable ha vendido su línea editorial y cómo en este momento están surgiendo testimonios y se está viendo también cómo personajes como el señor Gorriti manejan sectores importantes de las comunicaciones, manejan ciertas dosis de información que a la larga tienen que ver con la línea editorial de muchos medios de comunicación, ¿no? El tema fundamental es que la prensa debe ser libre y debe estar en ese sentido libre de cualquier atadura política o de cualquier compromiso económico que limite esta libertad. Cuando la libertad de prensa tiene un precio, el periodismo se terminó, ¿no? La labor de la prensa libre es ser incómoda, es ser precisamente libre y no estar sujeta a ningún tipo de límites. Estos editoriales que tienen un precio, estos editoriales que tienen un compromiso político o que responden a intereses, obviamente son el fin de la libertad de expresión. Son una falsa libertad, son un falso periodismo y hacen un tremendo daño a la comunicación libre de las ideas y la comunicación libre de los acontecimientos en los medios de comunicación. Ahora, es importante reconocer un gran detalle, y es de que el Instituto de Defensa Legal, conocido como IDL, según el portal La Razón, el año 2018, nos menciona que la ONG de George Soros, o sea, Open Society, financió con más de $3 millones a IDL en conceptos de asesorías, etcétera, ¿no? Pero digamos de que el personaje de George Soros está muy vinculado al tema de financiamientos externos para lograr una cierta cantidad de objetivos dentro de un país. Para lo cual, tanto Luciano Reboredo, del director del portal La Abeja, y el doctor José Antonio Torres Iriarte, abogado, politólogo, nos comentan en la siguiente parte de los clips del reportaje. Si nos centramos ya en el tema de, como usted dice, tiene algún tipo de cierta atadura, algún tipo de cierta influencia sobre líneas editoriales intencionales de medios de comunicación, podemos también hablar sobre el financiamiento externo, exterior, relacionado hacia una agenda en común mundial, de alguna forma, para que exista algún tipo de influencia hacia la opinión pública en nuestro país. Bueno, en este sentido hay un tema bien importante y es el manejo de inmensos fondos internacionales a través de las llamadas ONGs.
¿no? Estas ONGs, vamos a poner un ejemplo. El caso concreto de un tema que es muy polémico y que recibe un financiamiento internacional. El caso del aborto, por ejemplo, ¿no? Está comprobado, vamos a ir a lo más alto y de ahí vamos a ir bajando. Está comprobado que el sistema interamericano de derechos humanos, es decir, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reciben financiamiento de grandes organismos internacionales que viene condicionado a la promoción de lo que entre comillas se llama derechos reproductivos, léase aborto. ¿Y qué sucede cuando organismos internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos reciben un financiamiento condicionado? Sucede que empiezan a emitir informes en ese sentido. Estos informes son tomados por diversas ONGs que tienen financiamiento de las grandes corporaciones que promueven el aborto a nivel mundial. En el Perú, por ejemplo, reciben este financiamiento Impares, recibe este financiamiento Promsex, Manuela Ramos y otros grupos feministas, y a su vez estos promueven eventos, capacitaciones, material y publicaciones para periodistas. Y esto genera una tendencia en los medios de comunicación. Es decir, este financiamiento aparentemente indirecto termina promoviendo corrientes de opinión en los medios. No es casual que organizaciones como Promsex tengan un manual de derechos sexuales dirigido a periodistas. No es casual que organicen seminarios para periodistas y que esto se vaya traduciendo poco a poco en notas en los medios que van, de acuerdo a la intensidad con que se manejen y al tiempo que transcurre, generando una corriente de opinión. Esto es un ejemplo concreto de un caso en el cual hay un financiamiento extranjero que lentamente a lo largo de los años va generando una corriente de opinión a través de los medios. Lo mismo sucede con políticas de género, ideología de género y todos estos conceptos que manejan estos organismos o estas ONGs internacionales y que de manera indirecta terminan por influenciar en los medios de comunicación a través de millonarios financiamientos a las ONGs. Estamos hablando de financiamientos, como usted dice, indirectos hacia los periodistas, y también se ha visto el tema, por ejemplo, de IDL, ¿no? Descubierto por financiamiento directamente hacia ellos, ¿no? Oh, así es, ¿no? Y vamos más allá, temas de corrupción, como Odebrecht, ¿no? Odebrecht que financiaba consultorías a los grandes medios, que financiaba un premio de periodismo, y ahora ya nadie habla de esto, ¿no? Esta organización IPIS que recibía miles de dólares para premiar periodistas. Estos premios, ¿de dónde vienen? De Odebrecht. ¿Qué efecto tienen? Ya lo sabemos, ¿no? Y el caso de IDL, que inicialmente se supone que era una organización de juristas, y de pronto aparece IDL Reporteros, un área de prensa que lo que hace es precisamente eso, buscar influenciar en los medios a través de dosificar información que consigue muchas veces a través de actos de corrupción o a través de un financiamiento como el del señor Soros. Entonces la cosa es mucho más compleja y mucho más grande de lo que parece, ¿no? Los medios de comunicación siempre han tenido una labor informativa y también de opinión, pero los medios de comunicación nacionales en los últimos años han tenido más que la tarea de informar, han tratado de direccionar una línea editorial o una línea de opinión como si fuera informativa, generando un cierto direccionamiento en la opinión pública con claros propósitos políticos. Me explico, el Grupo del Comercio, que tiene varios diarios y varios medios de comunicación como América Noticias o Canal 4 o Canal N, tiene un enorme poder mediático, lo mismo el Grupo de la República, RPP, y otros medios de menor impacto en la población. De tal modo que había un direccionamiento bajo la voluntad política de encumbrar, por ejemplo, a los fiscales del caso Lavajato, a ser de José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba prácticamente personajes del año en el 2018, 2019, encumbrar en las altas posiciones de la política nacional no solo a Martín Vizcarra, que fue un presidente que gozó
del aprecio de los medios de comunicación y que estos medios recibían transferencias generosas a través de la llamada publicidad estatal que durante el gobierno de Martín Vizcarra tuvo sumas significativas. Ahora, el caso de IDELE es una asociación o es una ONG, está supuestamente bajo la supervisión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. No se conoce el monto de las donaciones o transferencias que recibe de los cooperantes, sobre todo de George Soros y de las asociaciones o fundaciones que este magnate tiene a cargo. Pero lo que queda claro es que el señor Gustavo Gorriti, bajo la sombra o bajo la sombrilla de ser supuestamente un periodista de investigación, ha convertido a IDELE, que no es un medio de comunicación, prácticamente en un medio activista a favor de las causas que a él ha interesado en particular direccionar. Por ejemplo, la caída del señor fiscal de la Nación, Chávez. Pedro Chávez fue cuestionado por IDELE, fue incluso cuestionado por los propios fiscales que, no teniendo la jerarquía de fiscales supremos, se permitían opinar y sobre todo denigrar de la conducta y de la labor funcional que cumplía el fiscal Pedro Chávez. El señor Chávez asume funciones en julio del año 2018 y se ve virtualmente obligado a renunciar en enero del 2019. Entonces, a este tipo de inconductas que no están reñidas, en mi concepto, con la labor de un medio informativo, creo que el país está recién, después de varios años, 5 o 6 años, empezando a reaccionar y deslindando con un personaje, en mi concepto, nefasto como Gustavo Gorriti, que tiene prácticas. Así como hay el tema de la manipulación para direccionar a las personas, también hay la manipulación de medios para encubrir, cuando muchas veces personas vinculadas a ciertos aspectos de este financiamiento exterior pues se ven meramente afectadas. Entonces, ante ello, el mejor as bajo la manga son las famosas cortinas de humo, que los hemos visto, sí, con el caso de Pablo Guerrero, con la historia de que si viene o no viene a jugar a la Universidad César Vallejo, teniendo al señor César Acuña como uno de los aliados para poder armar ese tipo de shows, o la figura de Cristian Cueva, de Cristian Domínguez, personajes de prácticamente farándula, porque ya ni siquiera Cristian Cueva podríamos incluir en el tema, en el plano deportivo, porque esto deja ya de lado el tema deportivo y se convierte en un tema farandulero. Entonces vemos que cosas que no tienen sentido toman mucha relevancia para los medios de comunicación, mientras se va ocultando la verdad que hay detrás, como declaraciones a través de colaboraciones eficaces de Villanueva, donde habla del señor Gustavo Gorriti, que tantas veces mencionado por Luciano Reboredo y José Antonio Torres Iriarte en lo que va del reportaje, y los vínculos a través del financiamiento exterior y el tema de los medios de comunicación en nuestro país. ¿Qué tanto poder de manipulación puede haber y qué tanto podemos caer en él? Y bajo la premisa de prácticas montesinistas, es de que también estamos hablando de que este mismo poder mediático con financiamiento externo puede crear ciertas cortinas de humo para a la vez encubrir para ciertos en realidad allegados a este tipo de medios, ¿no es cierto? Claro, es que lamentablemente ya no estamos ante medios de comunicación que van en busca de la noticia o que tienen unidades de investigación para poner al servicio de la opinión pública ciertos casos emblemáticos. Estamos ante un juego prácticamente de ajedrez o juego en pared, hablando en términos futbolísticos, entre los fiscales, el Ministerio Público, el Instituto de Defensa Legal y determinados medios de comunicación. El caso de Alan García, que retorna al país el presidente García en el 2018, en noviembre, para una audiencia como tantas otras. Sin embargo, la audiencia se suspende. Una hora después, IDELE dice: el presidente García ha recibido un pago de la Caja 2 de Odres por el servicio de haber dado una conferencia a un grupo empresarial en Sao Paulo. 2 días después se decreta por mandato judicial, a solicitud del fiscal José Domingo Pérez, impedimento de salida del país por 18 meses. De tal modo que nada es casual.
ahora se habla de que existe un poder de parte del Congreso que va más allá de sus atribuciones, en el caso de la Junta Nacional de Justicia. Pero nadie recuerda, o estos señores no recuerdan, cómo ellos desde las portadas de el diario La República, El Comercio, los canales Canal N, América Noticias y otros medios creaban cortinas de humo o señalaban responsabilidades en personas cuyos procesos de investigación todavía estaban en curso. Al señor Chávez alguna vez se hizo un cómputo, le habían dedicado centenares de columnas al fiscal de la Nación con un claro propósito de desacreditarlo. ¿Y cuál fue la desgracia de Pedro Chávez? Haber solicitado a los fiscales Lavajato el acuerdo de colaboración eficaz que virtualmente se ha convertido en un secreto de Estado y haber abierto el caso Chincheros, donde estaba involucrado el presidente Martín Vizcarra. De tal modo que la suerte de la Fiscalía de la Nación quedó en manos de Zoraida Ábalos, ¿no? Quedó en manos de una persona de carrera, pero al servicio de Martín Vizcarra, que tiempo después incluso encubrió otros hechos dolosos, como el vacuna gay de los meses del presidente Sagasti. De tal modo que cuando el Ministerio Público empieza a recuperar su autonomía bajo el liderazgo de Patricia Benavides, ella denuncia al presidente en ejercicio Pedro Castillo, abre investigaciones desde la unidad de lucha contra los altos funcionarios del Estado que incurren en delitos de función. Sin embargo, meses después de la caída de Pedro Castillo, se monta especie de ataque sincronizado, coordinado, para encarar a la señora fiscal de la Nación Benavides, y la Junta Nacional de Justicia en solo 5 días, con un proceso sumario que no cumplía con las formalidades del debido proceso conforme a la ley y al reglamento de la Junta Nacional de Justicia, la suspendió en el ejercicio del cargo. Y ahora que la situación se revierte, que el señor Jaime Villanueva, que fue privado de su libertad, empieza a declarar ante una fiscal suprema por el caso que es materia de investigación, se sueltan o trascienden hechos gravísimos que comprometerían directamente a Gustavo Corriti, al IDELE y a medios de comunicación y altos funcionarios. Particular, si es que estamos hablando de un juego a pared entre el tema de los fiscales, el tema de los medios de comunicación e incluso el poder político. Y sobre todo, como usted mencionó en lo último, ¿no? Las declaraciones de Villanueva, es justamente el caso de Alan García, ¿no? Porque estamos hablando de que antes del pedido de la inmovilización hacia el exterior del país, pues obviamente ya se lanza un cargamontón para tomar una decisión un día posterior. Bueno, es claro, si hacemos una cronología de los hechos, el presidente García retorna de Madrid, ¿no? En vuelo comercial, llega a la fiscalía a la hora señalada para la audiencia. Esta audiencia se suspende porque el fiscal José Domingo Pérez le dice: señor García, en un rato o unos minutos, en una hora saldrá una noticia trascendental. Se genera cierta incertidumbre, no se realiza la diligencia. Una hora después, IDELE suelta a los medios trascendido de una conferencia que se había dictado años atrás y bajo la imputación de que la conferencia fue retribuida por la caja, con cargo a la caja 2 de Odebrecht, que supuestamente era la caja que la empresa constructora brasileña utilizaba para el pago de sobornos, favores o coimas. De tal modo que 2 días después, incluso siendo día sábado, el juez Sánchez Balbuena atiende rápidamente la petición del fiscal José Domingo Pérez y determina, ¿no?, que el señor García Pérez no puede salir del país durante 18 meses. Acto seguido, el presidente García ingresa a la residencia del embajador uruguayo ese fin de semana, y 15 días después el gobierno de Tabaré Vázquez decide no concederle asilo. Pero ¿qué pasó en todo ese proceso? ¿No? ¿Qué pasó durante esos 15 días? Ahora se comprueba de que hubo todo un complot o una coordinación entre el Ministerio Público, el Instituto de Defensa Legal, el gobierno de Martín Vizcarra y el propio
canciller de la República de ese periodo, que era el señor embajador Popolicio. Se arma un expediente con todo el caso García, más de 1000 folios. Este expediente por vía diplomática se envía a la Cancillería del Uruguay, y ese expediente y esos antecedentes del caso Alan García son vistos rápidamente por el Consejo de Ministros del Uruguay y deciden no darle asilo bajo el supuesto que el señor García tenía causas pendientes por la justicia del Perú que incluso tenían la antigüedad correspondiente a su primer gobierno, ¿no? Meses después, Alan García, como no podía abandonar el país, se dedica a las labores de docencia en la Universidad San Martín de Porres, hasta que el día 17 de abril se consuma la diligencia de detención preliminar por solo 10 días para García y para otros funcionarios de su gobierno supuestamente comprometidos en actos de corrupción. Alan García toma la decisión que todos conocemos, pero ahora se empieza a saber que detrás de este tipo de diligencia de rutina no intervino la policía judicial, sino la DIVIAP, policía política, no intervino el fiscal competente, sino un accesitario. El gobierno de Martín Vizcarra había convocado a sesión de gabinete a las 7 de la mañana y los medios de comunicación estaban a la espera que el presidente García, enmarrocado, ¿no?, y con el chaleco de detenido, abandone su vivienda, ¿no? Estos hechos tuvieron otro giro. Para el gobierno aparentemente era un giro inesperado, pero ahora sabemos que lo más probable es que el presidente García haya sido chuponeado a lo largo de semanas y meses y ya sabían de su disposición o ánimo de autoeliminarse en el caso que él se viera envuelto en una diligencia de esta naturaleza. De tal modo que creo que es oportuno iniciar una investigación, y lo he escrito en más de una columna y en alguna otra declaración a los medios de comunicación, investigar el caso del presidente García, porque detrás de su muerte hay demasiadas coincidencias, demasiadas razones para sospechar que hubo un complot, no solo para detenerlo de manera irregular. No hay que olvidar que era Semana Santa, era el miércoles de Semana Santa, jueves y viernes no había labores en el país, ¿no? De tal modo que todo se hizo de tal modo, con un propósito político en mi concepto. Y otra cosa, Andy, la semana siguiente estaba prevista la visita a los fiscales del caso Lava Jato a la ciudad de Curitiba, ¿no?, a Curitiba, Brasil, para interrogar al señor Barata y a otros altos funcionarios. Y el país vio con estupor cómo el señor Barata dijo más de una vez: nunca entregué, ni me solicitó el señor García, ni entregó suma de dinero alguno por ninguna de las obras que se ejecutaron durante su gobierno. Pero ya el presidente García había perdido la vida, ya estamos ante hechos consumados. ¿Por qué no se hizo la detención post diligencia de Curitiba? Es que había un plan en marcha: ganar tiempo, ¿no? Poner al presidente García en un trance dramático, bajo el supuesto que o era humillado con el chaleco antibalas, con las marrocas puestas, o en su defecto tomaba la decisión que todos conocemos, ¿no? Bien, de esta forma es de que cerramos este primer capítulo, este primer reportaje, video reportaje sobre los medios, el cuarto poder. Porque digamos que en conclusiones estamos viendo la línea editorial adulterada de los medios de comunicación. Vemos que existe una influencia de cambiar la opinión política de las personas, de que está maniatada a ciertas rencillas, a ciertas posiciones ideológicas del exterior para cumplir ciertos fines, para cumplir una agenda en común. Aquello que desean imponer, aquello que desea destruir nuestra soberanía, aquello que busca socavar nuestra identidad nacional, aquello que busca destruir nuestra fe, aquello que busca destruir nuestras creencias. Frente a un enemigo grande que mueve los hilos, mientras nosotros podemos ver una realidad muchas veces adulterada, pero sin embargo, la idea es de que sigamos buscando la verdad, que sigamos buscando información, que no nos quedemos
con lo que los medios de comunicación nos muestran, sino que vayamos más allá.